Análisis de armaduras por el método de los nodos, ejemplo 2. Determine la fuerza en cada elemento de la armadura que se muestra en la figura. Ahí tenemos una armadura que tiene aplicadas 4 cargas con las dimensiones que se muestran en la figura. Entonces vamos a calcular la fuerza a la que está sometido cada uno de los elementos de esta armadura. Pero antes vamos a calcular algunas distancias que no están dadas en la armadura, pero que no están dadas con acotaciones, pero que son necesarias para el análisis. Por ejemplo, tenemos la distancia BF que vamos a calcular. Para esto usamos los triángulos semejantes ADE y BDF. Estos dos triángulos que menciono son semejantes, por lo tanto se puede cumplir que la longitud BF sobre la longitud BD es igual a la longitud 2.5 sobre la longitud BD, que es 6. Y eso es lo que tenemos aquí. Es una ecuación con una incógnita. Despejamos BF y se obtiene que BF es igual a 5 tercios en metros. También vamos a calcular la longitud CG. Decimos también el triángulo CDG es semejante al triángulo ADE y los utilizamos para calcular la distancia CG. Decimos CG sobre 2 es igual a 2.5 sobre AD, que es 6. Despejamos CG y nos queda en fracciones 5 sextos. Ahora, con estos datos vamos a determinar la inclinación de estos elementos. Por ejemplo, el EF, FG y GD. Estos elementos tienen la misma inclinación, están alineados, entonces tienen la misma inclinación. Y vamos a usar el triángulo ADE para establecer esta inclinación. Por ejemplo, tenemos aquí 2.5 y aquí 6. Para no usar decimales, vamos a multiplicar por 2. Entonces tendríamos aquí 5 y aquí 12. Y eso es lo que tenemos aquí, 5 y 12. El teorema de Pitágoras nos indica que la hipotenusa es 13. Luego, para el siguiente caso, vamos a buscar la inclinación del elemento BE. Observamos que tenemos aquí en el triángulo ABE, aquí son 2.5 y 2. Para no usar decimales, multiplicamos por 2. Sería entonces 5 y 4. Es este el triángulo, 5 y 4. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es raíz de 41. Luego, para la inclinación del elemento CF, vamos a usar el triángulo que aquí tiene la longitud BF, que es de 5 tercios, y aquí el cateto horizontal tiene 2 metros. Para no usar fracciones, multiplicamos por 3, para que 5 tercios, cuando se multiplique por 3, nos dé 5.
pero el 2 al multiplicarlo por 3 también nos va a dar 6 y es este el triángulo, 5 y 6. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es raíz de 61. Con esto ya podemos iniciar el análisis de esta armadura por nodos, pero antes calculamos las reacciones. Para calcular las reacciones consideramos a la armadura como un cuerpo rígido, toda la armadura como si fuera una placa, un cuerpo rígido. Eso es lo que tenemos aquí. Con las mismas cargas que se están aplicando, las 4 cargas de 12.5. El nodo E o el apoyo que está en E es un apoyo deslizante. Tiene una reacción que es perpendicular al plano donde deslizan los rodillos. Entonces es una reacción horizontal. El nodo A es un apoyo rígido. Aquí tenemos una reacción de la cual no se conoce la dirección y por lo tanto usamos las componentes. Para la componente horizontal observamos que ya existe RE que va a la derecha, por lo tanto la reacción horizontal en A la vamos a trazar a la izquierda para que haya equilibrio. Se observa también que tenemos 4 cargas verticales hacia abajo, por lo tanto la reacción vertical en A la vamos a trazar hacia arriba para que también se pueda observar equilibrio. Y hacemos una suma de momentos en el punto A. Con respecto a estas 3 fuerzas no hacen momento, solo RE y estas 3 cargas. Entonces, RE con respecto a A hace momento positivo, va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y estas 3 fuerzas hacen momento negativo que tiene sentido horario. Entonces nos queda RE por 2.5 metros menos 12.5 por 2 menos 12.5 por 4 menos 12.5 por 6. Hacemos las operaciones para despejar la reacción en el nodo E y tenemos que este es 60 kilonewtons. Después de hacer multiplicaciones, pasar al segundo miembro y luego dividir entre 2.5, el resultado es 60 kilonewtons. Tenemos ya la reacción E, nos faltan las dos componentes de la reacción en A. Vamos a calcularlas. Con una suma de fuerzas en X, observamos que tenemos RE a la derecha y RAX a la izquierda. RE ya la conocemos, son 60. Entonces nos queda 60 kilonewtons menos RAX, por lo que RAX es igual a 60 kilonewtons. Ya tenemos entonces RAX también. Nos falta RAY. Para esto hacemos una suma de fuerzas en Y. Observamos solamente está RAY y las 4 cargas de 12.5. RAY que va hacia arriba se escribe positivo y las 4 cargas que van hacia abajo se escriben negativas. Al despejar, RAY es igual a 50 kilonewtons. Ok, ya tenemos las reacciones. Vamos al análisis de los... Vamos a empezar con el nodo A. Para seleccionar un nodo, debemos verificar que existan solamente 2 fuerzas no conocidas. Para poderlas calcular, solamente podemos calcular 2 fuerzas con un nodo. Ahora, cada elemento en un nodo se convierte en una fuerza, que puede ser en algunos casos no conocida o en otros ya conocida. En A, por ejemplo, aplican las dos reacciones o las dos componentes de la reacción que acabamos de calcular, RAX y RAY. Funciona también o aplica
la carga de 12.5 kilonewtons que está aquí y estos dos elementos, cada elemento convertido en una fuerza. Y esas serían nuestras incógnitas, nada más. La fuerza AB la trazamos a la derecha porque ya tenemos 60 kilonewtons que van a la izquierda. FAE la trazamos hacia abajo porque aunque aquí tenemos dos fuerzas en Y, la resultante de estas dos es hacia arriba, por lo tanto FAE la trazamos hacia abajo. Hacemos suma de fuerzas en X igual a 0, entonces FAB menos 60 kilonewtons es igual a 0, entonces FAB es 60 kilonewtons. Como el resultado es positivo, quiere decir que esta fuerza tiene el sentido correcto. La fuerza en este sentido es de tensión porque se aleja del nodo o porque va hacia afuera del nodo. Entonces aquí hay tensión. Si hacemos una suma de fuerzas en Y, nos quedaríamos con la carga de 50 menos la carga de 12.5 kilonewtons y menos FAE. Despejamos FAE y el resultado es 37.5 kilonewtons, también en tensión porque es una fuerza que parte del nodo. Entonces ya resolvimos el nodo A, calculamos las dos fuerzas no conocidas. Si se puede observar en E, por ejemplo, en el nodo E, teníamos tres fuerzas no conocidas. Ahorita ya tenemos calculada la fuerza AE, ya no es una fuerza no conocida, entonces quedan estas dos. En B teníamos cuatro cargas no conocidas, ya conocemos la fuerza AB, ya solo nos falta por conocer estas tres, pero entonces el nodo B todavía no se puede calcular, todavía no se puede analizar. Se podría analizar también el nodo D, que solamente tiene dos fuerzas o dos elementos no conocidos. Pero pues ya el orden hemos iniciado en A, vamos a tratar de ir de A hasta C o G, o D, según sea la necesidad. En ocasiones no es necesario analizar todos los nodos para tener todas las fuerzas. Bueno, siguiente, nodo E. Nodo E. Nodo E está aquí, ya decía que tenemos estas dos fuerzas no conocidas. Aquí está entonces las fuerzas aplicadas en el nodo E. La reacción E de 60 kilonewtons. La carga FAE de 37.5. Hay que observar que la carga AE es de tensión, por lo tanto en el nodo E debe trazarse también alejándose del nodo, señalando hacia afuera del nodo, porque es de tensión. Las otras dos fuerzas, pues las vamos a dibujar, ambas aplicadas al nodo, FBE y FEF. Hacemos una suma de fuerzas en X, y aquí tenemos la carga de 60 kilonewtons menos las componentes de FBE y FEF. Recordemos que aquí usamos las inclinaciones que ya vimos en la diapositiva anterior. Entonces, para FEF, el triángulo es 5, 12 y 13. Entonces, 12 en el horizontal, en el cateto horizontal, sobre 13, que es la hipotenusa. Para FEF. Para FBE tenemos un triángulo 4, 5 y raíz de 41. 4 en el horizontal, 5 en el vertical. Entonces, la componente horizontal es 4 sobre raíz de 41 por FBE. Tenemos una ecuación con dos incógnitas.
no se puede resolver, sin embargo, despejamos a FEF. Aquí está despejada FEF, nos queda este binomio. Hacemos ahora una suma de fuerzas en Y. Las fuerzas en Y son la de 37.5 kilonewtons que va hacia arriba. Las componentes verticales de FBE y FEF son hacia abajo o tienen sentido hacia abajo, por lo que ambos casos van a restar. Para FEF ahora utilizamos el 5 sobre 13 por FEF. Para FBE, que teníamos, hace un rato mencionaba, eran 4 en el horizontal, 5 en el vertical, sobre la raíz de 41. Bueno, también tenemos una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Reordenamos esta ecuación y quedó escrita así. Y ahora aquí va a ser posible sustituir FEF, que quedó despejada, en la suma de fuerzas en X, en este término. Sustituimos, nos queda el mismo término, 5 sobre raíz de 41 por FBE, más 5 sobre 13 por FEF, y aquí tenemos el binomio, que es el que sustituimos aquí. Sigue siendo igual a 37.5. Hacemos operaciones y despejamos FBE, que es la única incógnita que quedó en esta ecuación. La única incógnita que quedó es FBE. Por lo tanto, despejamos y FBE nos da de 24.01 kilonewtons. Como el resultado es positivo, indica que el sentido de la fuerza FBE realmente tiene este sentido, ¿sí? Este es el correcto. Y como está señalando hacia el nodo, entonces es de compresión. Para calcular el FEF, pues ahora utilizamos el valor calculado de FBE, sustituyéndolo en la fórmula que se obtuvo en la suma de fuerzas en X. Sustituimos aquí FBE, que es de 24.01 kilonewtons. Nos queda ya una incógnita para la cual solo es necesario hacer operaciones, hacer los cálculos. Y entonces FEF es 48.75 kilonewtons en compresión, porque el resultado es positivo. Eso indica que este es el sentido correcto de la FEF, y el sentido está indicando compresión porque va hacia el nodo. Entonces esta fuerza es de compresión. Siguiente nodo, nodo B. Se selecciona el nodo B porque al haber analizado el nodo A ya tenemos FAB. Al haber analizado el nodo E ya tenemos FBE. Ya solo quedan estas dos incógnitas, FBC y FBF, que son las que tenemos aquí en blanco. Las otras tres ya son conocidas, ya fueron calculadas. Entonces, con esto podemos hacer una suma de fuerzas en Y. Una suma de fuerzas en Y. En Y se pueden utilizar 12.5 kilonewtons, que es vertical hacia abajo, sería negativa. FBE, que está señalada hacia arriba, signo positivo. Y la componente vertical de 24.01 es
hacia arriba. Cuando analizamos el nodo E, llegamos a que estos 24.01 que están aquí, 24.01, son de compresión. Por lo tanto, en el nodo B, estos 24.01 deben señalar compresión. Y la componente vertical es sentido hacia arriba. Entonces, tendríamos FBF más la componente vertical de 24.01 que nos queda como 5 sobre raíz de 41 por 24.01, es la inclinación que vimos en la primera diapositiva, y menos 12.5. Se observa que en esta ecuación solo hay una incógnita, entonces hacemos operaciones y despejamos para FBF. En este caso, FBF resulta con signo negativo. Eso quiere decir que el sentido correcto de FBF o el sentido real de FBF no es hacia arriba, es hacia abajo. Y como es en el sentido hacia abajo, sería alejándose del nodo. Por lo tanto, esto es de tensión. Son 6.25 kilonewtons en tensión. Continuamos con una suma de fuerzas en X. Y en X tendríamos FBC a la derecha con signo positivo, 60 kilonewtons a la izquierda con signo negativo. Y los 24.01 tienen componente a la derecha, por lo tanto suma. Y la inclinación nos dice que esto sería 4 sobre la raíz de 41 por el 24.01 en kilonewton. Tenemos también una ecuación con una incógnita, esta incógnita FBC. Despejamos y nos queda que FBC es 45 kilonewtons. El resultado aquí es positivo. Eso indica que el sentido que señalamos en FBC es el correcto. Y este sentido señala también tensión, señala alejándose del nodo, entonces es tensión. Y ya tenemos entonces FBC. Entonces ya tenemos todos estos elementos conocidos. Vamos ahora a analizar el nodo F, el cual ya tendrá únicamente estas dos fuerzas no conocidas. Nodo F tiene la de 48.75 ya calculada en el nodo E, es de compresión. Tiene la de 6.25 calculada en el nodo B, que es de tensión. Y anotamos o dibujamos estas dos fuerzas con los sentidos que están señalados. No se puede saber mucho si ese es el sentido correcto, pero así los trazamos y ya saben que si resulta negativo cambiamos el sentido. Hacemos una suma de fuerzas en X. En X tienen componente estas tres fuerzas. La única que no tiene componente en X es la de 6.25. Entonces nos queda, para la carga de 48.75 usamos la inclinación 12 sobre 13 porque es EF la fuerza. 12 sobre 13 para 48.75. La FG, que es esta, tiene la misma inclinación que EF, entonces es 12 sobre 13, negativo porque la componente horizontal de FEF es a la izquierda. Y esta fuerza que hemos dibujado a la derecha, o la componente horizontal,
es 6 sobre raíz de 61. Esto es igual a 0. Esta es una ecuación con dos incógnitas. Aquí vamos a despejar a FCF sobre raíz de 61. No despejamos toda FCF, sino dejamos FCF sobre la raíz de 61. Semidespejada, pues, FCF. Ahorita vamos a ver que como así va a aparecer en la siguiente ecuación, va a ser más sencillo la sustitución. Entonces pasamos a la suma de fuerzas en Y, que debe ser igual a 0. La suma de fuerzas en Y, pues va a quedar aquí la fuerza de 6.25 sumando porque va hacia arriba, la componente de 48.75 hacia arriba también, con la inclinación 5 sobre 13, FG también con inclinación 5 sobre 13, pero aquí en el sentido hacia abajo, por lo tanto negativo. Y de FCF tenemos 5 sobre raíz de 61. Para FCF es la componente vertical. Observamos que los tres términos tienen numerador 5, es un factor común, 5 se puede eliminar. También dividimos 6.25 entre 5 y hacemos operaciones, quedándonos más o menos así. Ya aquí se eliminó el 5, quedó FCF sobre raíz de 61. Al hacer 48.75 sobre 13 nos da 3.75, aquí se elimina el 5, FG sobre 13, aquí se divide entre 5, 1.25 igual a 0. Pero FCF ya se tiene despejado, FCF sobre raíz de 61 ya está despejado aquí, en la ecuación que resultó en la suma de fuerzas en X. Aquí está el binomio. Se puede hacer una sustitución, ¿sí? Quedándonos entonces FCF sobre raíz de 61, que es 2 sobre raíz de 13 por FFG, menos 7.5, más el resto de la ecuación, 3.75 kilonewtons, más 1.25 menos FFG sobre 13. Aquí ya nos quedó únicamente una incógnita, FFG, ¿sí? Los demás ya son números, por lo tanto FFG se puede despejar. Y nos da que FFG es de 32.5 kilonewtons. Como esta fuerza resulta positiva, eso indica que este es el sentido correcto. Entonces FFG está en compresión. Continuamos. Ahora solo sustituimos el valor que acabamos de calcular o de obtener en la ecuación que se obtuvo en la suma de fuerzas en X. Sustituimos, hacemos operaciones y obtenemos que FCF es 19.52 kilonewtons. Al ser positivo, indica también que el sentido correcto es el señalado, por lo tanto es de tensión. Ya tenemos entonces el nodo F. Vamos, nodo G. Nodo G. En G tenemos aplicadas tres fuerzas. F de G es una incógnita en este momento. FCG, que es también incógnita. Y 32.5 en compresión, que acabamos de calcular en el nodo F.
hacemos una suma de fuerzas en X y tendríamos la componente horizontal de 32.5 es 12 sobre 13, es esta fuerza, con la inclinación que ya mencionamos en la primera diapositiva, 12 sobre 13 por 32.5 kilonewtons, menos la componente horizontal de F de G, que tiene la misma inclinación que FG, por lo tanto también es menos 12 sobre 13 por F de G. Hacemos operaciones, aquí se puede eliminar el coeficiente 12 sobre 13 y nos quedamos con que F de G es igual a 32.5. Como el resultado es positivo, indica que este es el sentido correcto. Y ese sentido señala compresión. Hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0. Las componentes en Y de estos dos elementos son iguales porque tienen la misma inclinación y las dos valen 32.5. Por lo tanto, estos dos componentes son en Y son iguales, ¿no? Por lo tanto, FCG al hacer las operaciones, ¿sí? Es decir, aquí F de G sustituimos 32.5, vamos a tener 5 sobre 13 por 32.5 menos 5 sobre 13 por 32.5, eso nos da 0 y entonces FCG es igual a 0. Vamos al nodo D. En el nodo D, tenemos ya dos fuerzas conocidas, la de 32.5 FDG en compresión que acabamos de calcular y la carga de 12.5 kilonewtons que está aquí. Es esta. Y ya nada más nos queda por calcular FCD. Para esto podemos hacer una suma de fuerzas en X. En esta FCD con componente, bueno, que está en el eje X, aquí usamos nada más a la componente en X de esta fuerza de 32.5, que nos queda 12 sobre 13, es la inclinación, por 32.5 kilonewtons, menos FCD, porque va a la izquierda. Esto es igual a 0. Despejamos y calculamos y nos da que FCD es igual a 30 kilonewtons. Y como el resultado es positivo, este es el sentido correcto de la fuerza, por lo tanto es de tensión. Con esto ya tenemos todos los elementos calculados. Como se puede observar, no fue necesario analizar el nodo C para tener todos los elementos calculados, ¿sí? Y también no es necesario aquí hacer la suma de fuerzas en Y. Con la suma de fuerzas en X fue suficiente. Sin embargo, hacemos esa suma de fuerzas en Y solo para verificar que los resultados sean también congruentes. Observaríamos la componente vertical de 32.5 es 5 sobre 13 por 32.5 y aquí la carga vertical es de 12.5 que tendría que restar porque es hacia abajo. Y efectivamente cuando multiplicamos 32.5 por 5 y dividimos entre 13, esto nos da 12.5 y 12.5 menos 12.5 pues nos da 0. Quiere decir que incluso en el nodo D el equilibrio se cumple. Hacemos un resumen con los resultados obtenidos. La fuerza en cada elemento de la armadura con su magnitud y su tipo. Es decir, magnitud de la fuerza
y el tipo si es de tensión o es de compresión. Aquí están los resultados obtenidos en el análisis de los nodos. Recordemos que incluso FCG resultó igual a 0, es decir, este nodo no tiene fuerza, no hace fuerza. Bueno, y en esta imagen de la armadura señalamos si, para cada elemento si está en tensión o en compresión. Los números ya no los anotamos aquí porque pues ya los espacios que existen son muy pequeños, ¿no? Habría que escribir números muy pequeños. Bueno, podemos considerar que para AB, por ejemplo, aquí está la fuerza, 60 kilonewtons. Para AE, aquí está la fuerza, 37.5 de compresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el análisis de esta armadura con la magnitud en la fuerza de cada elemento y su tipo.